Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio el gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo del Señor. Hoy vamos a adorar primero al Creador. Adorémosle, hermano, como Él solamente se merece ser adorado. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, Bendito eres, Padre. te adoraré, Bendito eres, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Padre. Bien, hermanos, vamos a comenzar la clase a terminar el capítulo 2. Veamos el capítulo 2, versículo del 11 al 13. Comencemos, Padre, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu santa palabra dice así: porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Padre de la gloria, gracias por tu palabra. Permíteme, Dios, que yo pueda transmitir esta clase y pueda ser de edificación para mis hermanos que están estudiando. Háblame así como me has hablado a mí, habla a mis hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pido, sabiendo que el Espíritu Santo va a poner palabra en mi boca. Amén. Bien, hermanos, esta clase la he titulado Nuestro Santificador. Es interesante porque el Señor Jesucristo, además de convertirse en nuestro sustituto y el autor de nuestra salvación, se hizo nuestro santificador, aquel que nos hace santos. Por supuesto, desde nuestra perspectiva y experiencia, es difícil pensar en nosotros como santos. Es difícil. El pecado es muy grande en cada uno de nosotros. En el pensamiento de la práctica estamos lejos realmente de ser santos. Pero en la nueva naturaleza, entienda bien, pero en la nueva naturaleza somos perfectamente santos ante Dios
quien están en sus hijos que son santos. Puede que no actuemos con santidad, pero lo somos, tal como un hijo no suele actuar como su padre, o que no suele complacerlo, sino sigue siendo el hijo, aunque no lo complazca. Hermanos, somos santos en el sentido de que ante Dios, Cristo ha aplicado e impartido justicia por nosotros. Estudiemos el Hebreos capítulo 10, versículo 10. Aquí nos dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque su sacrificio nos hizo santos y nos hemos convertido en los que nosotros somos santificados. Cristo ha eliminado la posibilidad de la pecaminosidad posicional. Cuando yo estudio Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora bien, por tanto, hermanos, somos tan puros posicionalmente como Dios es puro. Tan puros posicionalmente como Cristo es justo. Y tenemos el derecho de que nos llame hermanos de Jesucristo. Ahora entienda esto, porque ahora somos partícipes de la justicia. Tal es la maravillosa bondad de la gracia de Dios. Cuando estudiamos 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora entienda esta parte. El que santifica y el santificado tienen ahora al mismo Padre. Y el que santifica no se avergüenza de llamar hermanos a los santificados. Hermanos, que esta es una verdad tan abrumadora, cual al leccionarnos es que el Hijo de Dios nos llame hermanos y no avergonzarse de nosotros. Al conquistar el pecado con su muerte, rompió el dominio del pecado sobre nosotros y puso su justicia eterna sobre nosotros. Somos coherederos con Cristo. Así lo explica Romanos 8:17. Porque su santidad es ahora nuestra santidad. Su justicia no es solamente nos hace santos, sino que nos hace sus hermanos. Esta es la única en que podemos llegar a ser hermanos de Cristo y por lo tanto hijos de Dios. No nacimos en la familia divina, solamente nacimos del nuevo en ella. Usted sabe, cuando aceptó al Señor, cuando se bautizó, usted está aceptando. Ahora, la experiencia práctica de la vida del cristiano incluye, por supuesto, el pecado, pero la realidad posicional de su nueva naturaleza es la santidad. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en él, perfectos posicionalmente y en su naturaleza. El propósito primordial y básicos de nuestras vidas ahora es para pasar a la práctica lo que somos en una nueva perfección y posición. Ahora que somos hermanos de Cristo, hijos de Dios, debemos vivir como tales. Si ya nosotros somos cristianos, si ya nosotros hemos
aceptado al Dios de la gloria, a Jesucristo, viva como Él vivió. Ahora, ¿puede usted imaginarse a Dios feliz de llamarlo el Dios suyo? Y lo está, no por quien es usted por sí mismo, sino por quien es Cristo. Más adelante, el escritor de los Hebreos dice a los creyentes, mire el 11:16, léalo. Pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque le es preparado una ciudad. Ahora, ¿qué cosa quiere decirnos esto? Para que nosotros nos demos cuenta de que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y de que Dios no se avergüenza de recibirnos. Vean lo que dice Isaías 64:6. Yo soy tu Dios. Esta palabra, yo soy tu Dios, debería conmover nuestros corazones y debería hacernos más conscientes de que es la justicia de Jesucristo la que tenemos esa posición y no porque es el mejor de los casos. Hermanos, porque si veríamos Isaías 64:6, es como nosotros seríamos como un trapo de inmundicia. Sin embargo, es extraño y triste que, aunque no se avergüence Dios de llamarnos hijos suyos, a nosotros sí nos tiene que avergonzar, hemos sido llamados. Mire lo que dice Pablo. Con frecuencia podemos decir con sinceridad que no nos avergonzamos del Evangelio. Por lo tanto, no solamente es estudiar la palabra, que es bueno, ir a un servicio es bueno, pero más bueno es llevar un alma a los pies de nuestro Señor. Ahora entendamos esta parte que vamos a ver, que es una fraternidad que comenzó después de la cruz. Porque una cosa éramos cuando aceptamos al Señor y otra cosa muy diferente cuando Cristo fue a la cruz. El Señor Jesús, hermanos, nunca llamó hermanos a su pueblo antes de la cruz del Calvario. Obviamente los llamó discípulos, le llamó amigos, le llamó ovejas, pero nunca les llamó hermanos. ¿Por qué? En realidad no podíamos ser hermanos hasta después de la crucifixión, cuando Él pagó el pecado y les impartió su justicia. Solo después hicieron que nosotros fuéramos hermanos espirituales en el Señor. Tan pronto como Jesús se levantó entre los muertos, le dijo a María, ve a mis hermanos. Por primera vez, hermanos, los llamó a sus discípulos. Veamos Hebreos 2:13. Dice, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que me dio, que Dios me dio. Vamos a explicar este punto. Es interesante que usted anote, cuando Jesús estaba en este mundo, aprendió a obedecer con obediencia de fe. Ello lo hizo hacer un Salvador perfecto. Incluso en el Antiguo Testamento reveló que Cristo pondría su confianza en su Padre. En el mismo pasaje también, que sus hermanos harían lo mismo, y he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Vaya entendiendo, Jesucristo no es hermano nuestro por causa de nuestra naturaleza común. No, puesto que Él es divino y nosotros somos humanos. Entiende este punto. Dios es divino, Jesucristo es divino
y nosotros somos humanos. Por la misma razón, Él no es nuestro hermano por causa de qué, de la misma sabiduría o el mismo poder. Es nuestro hermano, nada menos que por la justicia común y en la fe que somos hermanos ante el Padre. Cuán maravilloso es darse cuenta que cuando se nos llama a caminar por fe y someternos a Dios, a vivir totalmente dependientes de Él, Él nos llama a seguir el camino que Él recorrió. Eso es exactamente lo que Él dijo en Juan 5:19, donde dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. La hermandad con Jesús significa que poseemos su justicia y caminamos por fe como Él lo hizo. Ahora entendamos esto, porque esto es importante, estos puntos que usted vea. Cuando vamos a estudiar en Hebreos 2, 14 al 15, aquí es donde nuestro Señor Jesucristo va a arrebatar algo para nosotros. Así que, dice la palabra, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para disfrutar, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a explicarlo. La palabra participación es en griego koinonia. Sí, hermanos, cuyo significado tiene que ser algo en común o estar en una sociedad. Eso es lo que significa koinonia. Requiere tener algo en común con los demás. Todos los seres humanos somos de carne y de sangre, y en eso somos semejantes. Es nuestra naturaleza común, pero participó. Es una palabra diferente, no es lo mismo, porque participó es metecho, que tiene que ver con asir, algo que no nos pertenece por naturaleza. Nosotros somos por naturaleza de carne y sangre. Cristo no lo era. Sin embargo, voluntariamente, Él asumió algo que no le pertenecía por naturaleza. Añadió a su naturaleza nuestra naturaleza. Y por eso Él fue a morir en nuestro lugar. Y para que pudiéramos hacer la naturaleza divina que que nos pertenecía. Vea y estudie segunda de Pedro 1:4. Obviamente, hermanos, el poder de Satanás sobre nosotros se quebró para que pudiéramos llegar a Dios. El poder principal de Satanás sobre el ser humano, su arma suprema de Satanás es la muerte. Por supuesto, cuando digo muerte, digo el pecado. Pero el poder en sí de todo esto del diablo, el poder que tiene sobre nosotros, es la muerte. Así que en este aspecto, hermanos, ¿por qué se volvió hombre Cristo o por qué murió? Son preguntas que frecuentemente se hacen. ¿Por qué se volvió hombre Cristo o por qué murió? Para responder a esta pregunta, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esta es la única forma de destruir a Satanás. Había que despojarlo de su arma, y su arma era la muerte.
La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Satanás sabía, y esto entiéndalo bien, que Dios exigía nuestra muerte por el pecado. La muerte se había convertido en el hecho más cierto en la vida. Satanás sabía que los hombres, de seguir como estaban, iban a morir y no estarían en la presencia de Dios. Sino que, hermanos, sino que el infierno era para ellos para siempre. Satanás quiere aferrarse a los hombres, y cuando digo hombres, también mujeres, hasta que mueran. Se quiere apoderar de ellos porque una vez que hayan muerto, la oportunidad que tenían de salvación se pierde para siempre. Los hombres no pueden escapar después de la muerte. De modo que Dios tuvo que arrebatarle a Satanás el poder de la muerte. Solo con ese propósito él vino a la tierra. Si usted tiene una arma más poderosa que su enemigo, la arma de él se vuelve inútil, porque el arma de Satanás es muy poderosa. Pero Dios tiene una arma aún más poderosa, la vida eterna. Y con ella Jesús destruyó la muerte. El camino a la vida eterna es mediante la resurrección. Ahora, vamos a explicar esto un poquito más. Porque el camino a la resurrección es a través de la muerte. Cuando usted es bautizado, sumergido en el agua, pasó de muerte a vida, igual como cuando lo aceptó. Usted ha pasado a otro. Y tiene que vivir como tal, como un nuevo creyente. De modo que Jesús tuvo que experimentar la muerte, tuvo que experimentar esta muerte. ¿Para qué? Para resucitar y darnos vida. Jesús destruyó la muerte al morir. ¿Cómo? ¿Cómo sucede esto? Fue a la muerte, mediante la muerte, y resucitó y conquistó así. Entonces pudo decir, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Lo dice Juan 14:19. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo le otorga la vida eterna al creyente. Y lo único que le puede haber dado vida eterna al hombre. La muerte es el poder del dominio de Satanás. Y cuando Jesús destruyó el poder de Satanás, también destruyó su dominio. Entienda esto, hermanos. Y liberar, dice Hebreos 2:15, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a explicar esta parte. La muerte aterroriza tanto a hombres como a mujeres, más que cualquier cosa. Es un miedo terrible a la muerte, el rey de los terrores. Pero cuando recibimos a Jesucristo, usted y yo, la muerte ya no nos produce miedo. Quedamos libres de las ataduras del miedo de la muerte y en su lugar pasamos a anhelarla. Decimos como Pablo a Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y si usted ve Primera de Corintios 15:55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque la muerte ya no produce miedo en el cristiano. Porque simplemente es nuestra liberación para ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestras manos en el conquistador de la muerte. Él nos lleva de un lado del sepulcro al otro. Es importante que usted tome nota de todo esto. Veamos capítulo 2, versículos 16 y 18. Porque aquí vamos a ver cómo se compadece de nosotros nuestro Señor. La palabra dice, porque ciertamente
no socorrió ¿a quién? A los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote, lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, el poderoso para socorrer a los que son tentados. Veamos esta parte. Cristo no vino a redimir ángeles, sino a hombres, a mujeres, de modo que todo para sí haya una forma de descendencia. Buscó la descendencia de Abraham y se hizo judío. Sencillamente los escogió por amor en su soberana voluntad. Hay quienes se preguntan muchas cosas por qué el pueblo judío. Pero en su misericordia, en su soberana voluntad, lo escogió. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7, 7, 8 de la Nueva Versión Internacional. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Te hizo porque te ama y te quiere cumplir el juramento a tus antepasados. Aquí, nuevamente el escritor de los Hebreos vuelve a responder a la pregunta. Sí, es Dios. ¿Por qué se volvió hombre? Vino, hermanos, y porque fue un sustituto para el hombre, para reconciliarnos a los hombres con Dios, hacernos aptos para la presencia de Dios y destruir la muerte. Pero más allá de eso, también vino a ayudar a las y a reconciliarnos. Somos tentados y quería sentir todo lo que sentimos, hermanos. Para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y compasivo, tenemos que tener esa experiencia. Además de ser fiel, no solo vino a salvarnos, sino a simpatizar con nosotros. Pablo, en una carta que le escribió a Timoteo, le dio palabras de consuelo, aliento en muchos aspectos a su joven amigo, su salud, sus detractores, su moral, su bienestar espiritual, pero sobre todo sus consejos podrían tal vez resumirse en estas palabras en la segunda carta a Timoteo 2:8. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. En efecto, Pablo estaba diciendo, Timoteo, acuérdate, recuerda de Jesucristo en tu humanidad. Recuerda donde quiera que haya sido. Él, o sea Jesús, él ya ha ido ahí antes. Tú puedes arrodillarte cuando el camino se haya cumplido y puedes orar. Señor, tú sabes que estoy pasando cuando estuviste aquí. El Señor te dice, yo lo sé, yo lo sé. Cuando usted tiene un problema, hermanos, es maravilloso poder hablarlo con Él, que Él es divino. ¿Y qué más, hermanos? Jesús vino a identificarse con nosotros, a experimentar, lo experimentamos. Hebreos 4:5 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no haya compadecerse en nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él simpatizó con nosotros, fue misericordioso, fue fiel como sacerdote. Él sintió hambre, él sintió sed,
Él sintió fatiga, se agotó. Jesucristo durmió, recibió enseñanza, sintió pena. Creció, amó, se sorprendió, se alegró, se enfureció, se indignó, fue sarcástico, sintió pena. Estuvo atormentado, se sintió abrumado por el futuro, ejerció la fe, leyó las escrituras, oró. Hermanos, suspiró en su corazón cuando vio a otra persona enferma y lloró cuando le dolía en el corazón. Jesús sintió todo lo que nosotros podíamos sentir alguna vez. Por lo tanto, vaya a Él. Venga de rodillas. Pídale. Él ya lo pasó antes que usted lo pase. Él sintió. Jesús sintió todo lo que nosotros podíamos sentir alguna vez. Él sintió tentación. Tal vez una tentación que nosotros no podíamos soportar. Simplemente porque solemos sucumbir mucho antes de que alcancemos ese grado. Pero como Jesús nunca pecó, asumió la medida total de cada tentación que vino sobre él y salió victorioso de cada prueba. Hermanos, ¿por qué pasó esto? Para ser un misericordioso, fiel y sumo sacerdote que pudiera compadecerse de nosotros y de nuestras debilidades y socorrer a los que son tentados. Nuestro Dios no es un Dios cósmico, hermanos, es poderoso y santo. Sabe dónde nos duele, sabe dónde somos débiles, dónde somos tentados. Él es el Dios al que podemos ir, no solo para salvación, sino también para compasión. Él es nuestro Salvador. Él es el perfecto. Él es nuestro sustituto. Él es el autor de nuestra salvación. Él es nuestro santificador, nuestro conquistador de Satanás y que se compadece de nosotros. Hermanos, no hay otro más grande que Él. Él es el Salvador y no hay otro como Él. Busquemos siempre su presencia. No pisoteemos la sangre de Cristo, sino que sigamos con temor y temblor. El día no lo sabemos. Dios lo bendiga.